Qué alegría saludarte. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique. Bienvenido a tu programa Cómo Vivir la Vida, con claves para la felicidad diaria. Transmitiendo desde los estudios de Sun TV, aquí en la ciudad de Fresno, California. El tema para hoy, muy importante, y lo he titulado La pornografía acecha a tu familia. Sí, la pornografía acecha a tu familia. Imagina que tu hijo de 10 años abre su teléfono confiando que va a ver un video inocente y en segundos topa con el contenido sexual explícito. Él no lo buscó, no lo entendió, pero algo cambió. Esa exposición silente ya no es casualidad, es parte de una invasión digital que acecha a hogares como el tuyo. Y miren, las cifras son estremecedoras y me preocupan. En los Estados Unidos, una encuesta representativa con unos 1,358 adolescentes entre 13 y 17 años encontró que el 73% había estado expuesto a la pornografía en línea de manera intencional o accidental. En ese mismo estudio se reporta que el promedio de la primera exposición a la pornografía son los 12 años. Y que más del 50%, escucha esto, más del 50% lo descubrió accidentalmente navegando sin filtros en dispositivos electrónicos. Un estudio médico reciente señala en los Estados Unidos que el 68.4% de los adolescentes reporta exposición a la pornografía digital, 68.4%. Pero en Latinoamérica también hay alarmas con esta situación. Según datos publicados por medios regionales en México, el 48% de la audiencia de una de las canales de pornografía más difundidos en el mundo, 48% es femenina. O sea, las mujeres ahora están viendo pornografía casi igual que los hombres. Eso refleja que ya el consumo no es exclusivamente de los hombres. En la misma región, informes señalan, por ejemplo, hablando de Latinoamérica, que países como Colombia registró un 51% de mujeres consumidoras de pornografía. Argentina un 47%. Otro informe reciente muestra que entre los adolescentes latinoamericanos, entre 11 a 13 años, el 50% ha visto pornografía en Internet. Y muchos lo hacen a través de intercambio de fotos, videos en redes sociales, etcétera, etcétera. Estas estadísticas no son casuales. Son la constatación de una batalla invisible que los padres desconocen. La pornografía no necesita que la invite, se cuela por descuidos, por los algoritmos, por la ingenuidad de quienes creen que esto no pasa en mi casa. Pues quiero decirte que en tu casa está pasando y posiblemente tú no te has dado cuenta. Desde el punto de vista espiritual, la Biblia advierte que debemos proteger lo más profundo de nuestro ser y también lo más profundo del ser de nuestros hijos. Y quiero que abramos la palabra de Dios en Proverbios, el capítulo 4, el verso 23. Proverbios capítulo 4, el verso 23. Y vamos a ir a descubrir cómo Dios nos habla en relación de cuidar esto que es tan importante. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando estamos hablando de corazón, estamos hablando de la mente. El corazón es moldeado por lo que consumimos, la mente es moldeada por lo que consumimos. Miren, la pornografía no es neutral. La pornografía siembra imágenes que se incrustan en la mente, corrompen la visión de la sexualidad diseñada por Dios. Y si dejamos que nuestra mente y la de nuestros hijos caigan en ese terreno, pues quiero decirte que eso va a modelar la manera como actuamos, la manera como amamos y la manera como construimos nuestras vidas. Este programa tiene como propósito explorar por lo menos 4 puntos clave. Número 1, que la pornografía es un enemigo invisible dentro de cada hogar. Número 2, ¿cuáles son los efectos de la pornografía en el matrimonio y la familia? Los daños silenciosos que destruyen la confianza entre los cónyuges. Número 3, el impacto en niños y adolescentes y cómo la inocencia se ve erosionada desde la temprana edad. Y número 4, siempre en Cómo Vivir la Vida damos soluciones. ¿Cuáles son las estrategias para proteger y restaurar a la familia? Quiero presentar pasos concretos de restauración y de esperanza en Dios. Comencemos con el punto número 1. El enemigo invisible dentro del hogar es la pornografía. Sí. En generaciones pasadas, la pornografía se encontraba en lugares apartados, oculta en revistas, en videoclubes. Hoy, sin embargo, ha entrado en el corazón de los hogares. Está en los dispositivos móviles, en las redes sociales, en las plataformas de streaming. Basta con un clic, un enlace compartido, incluso un algoritmo de recomendación para que aparezca en la pantalla de un niño, de un adolescente o de un adulto, pues la pornografía. Este enemigo ya no toca la puerta, vive dentro de la casa.
Eh, la Clínica Mayo en el año 2023 advirtió que aunque todo consumo constituye un trastorno, el uso repetitivo de la pornografía puede convertirse en una conducta sexual compulsiva. Incluso ha llegado a diagnosticarse clínicamente. Investigaciones recientes muestran que el consumo excesivo de pornografía se asocia con el deterioro en las relaciones interpersonales, la reducción del desempeño laboral y trae problemas emocionales como la ansiedad y la depresión. Miren, más allá de los números y las estadísticas que he compartido con ustedes, la pornografía altera la manera en que las personas perciben las relaciones humanas. Para poder aclarar esto, permíteme hablarte de este estudio publicado en el año 2002 que evidenció que la exposición frecuente se vincula con actitudes más permisivas, escuchen, más permisivas a la agresión sexual y una visión distorsionada del amor. Entre los adolescentes y los jóvenes, muchos confiesan que han aprendido cómo se tienen relaciones sexuales a través de la pornografía, sin comprender que lo que consumen es una ficción agresiva y deshumanizante. Revisión de contenidos populares halló que una proporción significativa incluye escenas de violencia física o de tener relaciones íntimas sin consentimiento. Este enemigo invisible actúa mediante 3 estrategias principales, a través de estímulos diseñados para engañar al cerebro. Y entonces las conductas dañinas se ven como normales, al presentarlas como entretenimiento. Y esto genera pues, un desgaste físico, emocional y espiritual. Y al generar culpa y aislamiento. Los padres y las madres deben comprender que no se trata solo de malas imágenes, sino de un sistema global que busca modelar la mente y destruir la pureza de adultos, de jóvenes y de niños. Pero también quiero entrar ahora en el segundo punto para poder hablar acerca de los efectos de la pornografía en el matrimonio y la familia. Miren, la pornografía no solo impacta a nivel individual, también destruye lentamente la base de las relaciones familiares. Lo que inicia como curiosidad o como una vía de escape en momentos de estrés puede convertirse en una adicción que hiere la confianza, erosiona la intimidad, levanta muros invisibles entre los cónyuges. El quiebre de la intimidad matrimonial es producto del consumo de pornografía en algunos casos. Estudios han demostrado que este consumo está relacionado con menor satisfacción marital, mayor probabilidad de divorcio. Miren, un análisis longitudinal de varios estudios científicos publicado en un journal de investigación de sexo encontraron que quienes consumían pornografía regularmente tenían hasta el doble de probabilidades de experimentar un divorcio, en comparación, por supuesto, con quienes no lo hacían. El problema radica en que la pornografía alimenta expectativas irreales sobre la sexualidad. Convierte el acto del amor en un espectáculo de consumo, vaciando de la ternura y del compromiso que debe tener en la relación de pareja. Los cónyuges que descubren que su pareja consume pornografía se sienten traicionados, como si se hubiera roto ese vínculo de exclusividad. Investigaciones del año 2002 han demostrado que muchas esposas describen ese descubrimiento como un golpe emocional comparable a una infidelidad. La confianza se resquebraja y con ella pues la seguridad del vínculo matrimonial. Pero la pornografía también genera un impacto en la comunicación y la dinámica familiar. El consumo secreto genera distancia emocional. El esposo y la esposa que dedican tiempo a la pornografía desarrollan patrones de ocultamiento, de excusas, de mentiras, de silencios. Esa barrera comunicacional se traslada a la relación con los hijos también. La persona está presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Investigaciones desde el año 2016 han mostrado que los padres que consumen pornografía tienden a pasar menos tiempo de calidad con sus hijos, lo que afecta la formación emocional de estos. Miren, en el plano práctico, para no decir las cosas sin rodeos o decir las cosas sin rodeos, la pornografía altera las prioridades de la vida. Lo que antes era una cena en familia, una conversación en pareja, pues ahora se buscan momentos para estar solos y reemplazarlo por la búsqueda de contenidos explícitos. Y cuando los hijos perciben la tensión y la desconexión de sus padres, pues esto puede generar inseguridad y ansiedad en ellos. Pero hay otro elemento que quiero destacar aquí sobre estos efectos, y es que genera la pornografía una herida espiritual profunda. Miren, más allá de las consecuencias emocionales, sociales, la pornografía rompe la comunión espiritual dentro del matrimonio. Por eso la Biblia enseña la importancia de mantenerse apartados del pecado
cuando somos esposos, y hablo de los pecados sexuales. Hebreos 13:4. Hebreos capítulo 13, el versículo 4. Miren cómo la palabra del Señor lo dice. Hebreos 13:4. Aquí lo tengo. Dice el Señor. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Miren, la pornografía mancilla el lecho matrimonial porque introduce terceras presencias en lo que debiera ser exclusivo de dos personas unidas en amor bajo la bendición divina. Ahora pues quieren involucrarse estos elementos que incluso traen tristeza y dolor entre los miembros de la pareja. El cónyuge adicto a la pornografía se enfrenta a un ciclo de placer efímero, seguido de culpa intensa. Esa vergüenza genera distancia no solo hacia la pareja, sino también hacia Dios. Muchos creyentes, presos de la pornografía, confiesan sentirse indignos de orar, indignos de participar de la vida espiritual en la iglesia, cayendo en un círculo de aislamiento que fortalece la adicción a ella. Y quiero decirte que la pornografía no es un juego secreto sin consecuencias. Es una semilla que germina creando división, silencio, dolor, y reconocer su impacto en la intimidad matrimonial es el primer paso para buscar restauración. Pero para ello esto exige comunicación abierta, oración compartida y en muchos casos ayuda profesional. La esperanza no está perdida. Incluso un matrimonio herido puede ser restaurado por el poder del Señor cuando ambos se rinden a Él y deciden luchar juntos contra ese enemigo invisible. Y quiero entrar en el tercer aspecto del programa de hoy. Es el impacto de la pornografía en los niños y los adolescentes. Ya la vimos en los esposos, la pareja, pero ahora ¿cómo afectan los niños y adolescentes? Si la pornografía destruye matrimonios, pues imagínate el daño que producen los niños y los adolescentes. Es aún más alarmante. Ellos, con una mente en formación y una identidad aún frágil, son las principales víctimas de un sistema que busca cautivar sus ojos y desde muy temprana edad. La puerta de entrada se da desde los pocos años. Muchos estudios muestran que la edad promedio del primer contacto con la pornografía está entre los 9 y 12 años. Lo más grave es que en la mayoría de los casos ese contacto no es buscado, los niños no lo están buscando. Es accidental a través de anuncios en internet, redes sociales y el acceso a dispositivos sin filtros. Yo te hago una pregunta, querido padre, tú que estás viendo este programa, querida madre, ¿tú colocas controles parentales en los teléfonos, en los televisores de tu casa? Si no lo haces, pues tienes que comenzar a hacerlo. Es por eso que muchos niños caen sin haberlo buscado. Una investigación realizada por Owens en el año 2012 reveló que el 93% de los varones, escuchen, claro, estamos hablando ya de hace 13 años, ¿verdad? Ahora es peor esto. Y el 62% de las mujeres adolescentes habían estado expuestos a pornografía en línea, muchos de ellos en una exposición muy temprana, mucho antes de cumplir los 14 años. Es que la puerta a la curiosidad está abierta, la experimentación prematura, la normalización de conductas que traen riesgo se ha hecho popular entre los jóvenes. La Biblia describe esta realidad profética acerca de cómo se desea o se avanza en la pornografía y se desea cada vez más y más. Proverbios 27:20. Proverbios 27:20 así lo describe. Una de las cosas que me impacta de la palabra de Dios es que tiene respuesta a todos esos casos. Quizás no con las mismas circunstancias que vimos hoy, pero sí poniendo los principios claros. Miren lo que dice Proverbios 27:20. Dice el Señor en su palabra. Vayan conmigo, aquí está. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Miren, un niño expuesto a la pornografía comienza a alimentar un deseo que no tiene freno y que puede atraparlo por décadas, por décadas. Además, la distorsión de la visión del amor y la distorsión del cuerpo humano. Los adolescentes expuestos a la pornografía aprenden a ver a las personas como objetos de consumo y no como seres humanos con dignidad. Un estudio publicado en el año 2016 halló que el consumo de pornografía estaba relacionado con actitudes más permisivas hacia el sexo casual y con mayor probabilidad de ver el cuerpo femenino como un objeto. No ver a las mujeres como personas, sino como eso, como objetos sexuales. Este aprendizaje distorsionado afecta profundamente su manera de relacionarse.
Y muchos jóvenes llegan a creer que el amor se limita a lo físico, a lo pasajero. Otros desarrollan inseguridades al compararse con los cuerpos irreales que ven en pantalla. Algunos incluso adoptan conductas agresivas, pensando que el sexo debe imitar lo que observaron en los videos. Pero aquí hay otro factor que afecta a nuestros jóvenes, niños y adolescentes. Son los riesgos emocionales y los riesgos de adicción. Mire, la pornografía funciona como una droga digital. Estudios de neurociencia en los últimos años han demostrado que la exposición frecuente a la pornografía produce cambios en el cerebro similares a los de las adicciones químicas. Incluso ha llegado a compararse la adicción a la pornografía como la adicción a la cocaína, reduciendo la materia gris en las regiones relacionadas con el autocontrol. Los adolescentes con cerebros aún en desarrollo son especialmente vulnerables. Recuerden, o no recuerden, es bueno decir que el cerebro termina de desarrollarse a los 25 años de edad y la pornografía impide el normal desarrollo del cerebro. Problemas como ansiedad, depresión, son documentados por muchas investigaciones científicas. El aislamiento social, el preferir el consumo privado en lugar de tener relaciones sanas con otras personas, la dependencia progresiva, necesitando cada vez más y más y más estímulos para obtener la misma gratificación. La palabra de Dios muestra esto como fornicación, como pecado. Y quiero que lean conmigo 1 Corintios 6:18. 1 Corintios 6:18. Dice Dios en su palabra. Aunque en la pantalla solo puse la mitad del texto, quiero leerlo todo. 1 Corintios 6:18. Aquí estamos. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y esto es muy importante porque miren, la fornicación involucra, la palabra fornicación viene del griego porneía, de ahí viene la palabra pornografía. Y fornicación involucra todos los pecados de carácter sexual. Y esto está trayendo problemas porque está dañando su propio cuerpo. Así que el que practica la fornicación se está dañando a sí mismo, daña su cerebro y daña su cuerpo. Pero también hay impactos en la conducta y en la escuela. No se trata solo de salud emocional, la pornografía afecta a la conducta, el rendimiento académico. Estudios han mostrado que los adolescentes con mayor exposición a pornografía tienen más probabilidades de involucrarse en relaciones sexuales tempranas, conductas riesgosas y por ende, pues baja su rendimiento académico. Queridos padres y madres, este enemigo invisible no puede subestimarse. Los hijos no tienen la madurez para entender ni para enfrentar solos esta batalla. Es necesario colocar filtros de protección a partir de ahora en todos los dispositivos. Si no sabes cómo hacerlo, vea un video de YouTube que te diga cómo colocar filtros en teléfonos celulares, cómo colocar filtros en tablet, cómo colocar filtros en pantallas de televisión y allí lo podrás hacer. Necesitamos fomentar conversaciones abiertas y sin tabúes sobre la sexualidad desde la perspectiva bíblica. Enseñar que el amor verdadero se basa en el respeto, en la entrega, no en el consumo y el egoísmo. Si el hogar se convierte en un refugio de amor, de diálogo, de fe, los hijos no necesitan buscar ninguna satisfacción en la basura digital que ofrece este mundo. Y lastimosamente eso es lo que estamos viendo a través de las redes sociales, basura y más basura. No todo es malo, pero la gran mayoría, lastimosamente sí. Y quiero entrar en mi último punto, las soluciones. ¿Cuáles son las estrategias para proteger y restaurar a la familia? Pues después de haber reconocido la gravedad del problema, y espero que lo tengas claro, después de estos datos, cifras estadísticas que hemos dado, estudios que presentamos, pues la buena noticia es que existen estrategias prácticas y espirituales para proteger a nuestras familias y restaurar a quienes ya han caído en la trampa de la pornografía. Primera, aquí está la primera estrategia, prevención. Sí, blindar el hogar. La primera línea de defensa es la prevención, esa exposición innecesaria, prevenir esa exposición. Vivimos en un mundo donde todos los dispositivos están en cada rincón del hogar, teléfonos, tablets, computadoras, televisores inteligentes. Por eso los padres no pueden actuar con ingenuidad. Entre las medidas más recomendadas, ya lo dije, pero quiero ratificarlo por una tercera vez en este programa, es colocar filtros y controles parentales en todos los dispositivos. Esto limitará el acceso a contenidos dañinos. La ubicación de los aparatos electrónicos en espacios comunes de la casa. Si el niño va a estudiar, que la computadora esté en un lugar visible para todos, evitando que los usen en la soledad. Supervisión activa, esta es otra estrategia. Los estudios han demostrado que cuando los padres monitorean el uso del Internet, la exposición de los adolescentes a la pornografía se reduce significativamente.
Así que más allá de la tecnología, la prevención debe comenzar con el corazón. El libro de Proverbios, ya lo miramos al comienzo de este programa, nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si algo tenemos que guardar es nuestros sentidos. Ahora los ojos, los oídos, por donde entra toda esta información pornográfica, tienen que guardarse para que podamos obtener vida eterna. Los filtros digitales sirven de poco si no hay filtros espirituales en la mente y el corazón. Por eso es importante, y aquí otro elemento que quiero destacar en esta estrategia, como tercera estrategia, es la educación. Hablar con claridad y con amor. Un error frecuente que los padres cometen es guardar silencio sobre la sexualidad, esperando que sus hijos aprendan por sí solos, o que la iglesia o que la escuela se encargue. No. Las investigaciones demuestran todo lo contrario. En el año 2020, hace algunos pocos años atrás, se indicó que los adolescentes cuyos padres conversan abiertamente sobre sexualidad y riesgos digitales muestran menos interés en la pornografía, mayor resistencia a la presión social. Hablar no significa sermonear, es abrir espacios de diálogo donde los hijos puedan hacer preguntas sin miedo, donde se les enseñe que la sexualidad fue diseñada por Dios como algo santo dentro del sagrado marco del matrimonio. Una cuarta estrategia es la restauración. Sí, acompañar a quienes están atrapados. ¿Qué hacer cuando un hijo, un cónyuge, un familiar ha caído en el consumo de la pornografía? La respuesta no es condenarlo o rechazarlo. Miren, la gran mayoría de seres humanos sobre el planeta Tierra que tienen acceso a Internet son consumidores de pornografía. Así que lo mejor, en lugar de estarlo condenando, es ayudarlo y restaurarlo. La ciencia y la fe coinciden. Y por eso siempre me gusta presentar estudios científicos, para mostrar que la Biblia tiene la razón. La ciencia y la fe coinciden en que la pornografía genera dependencia y que romper con ella requiere apoyo. Sí, apoyo profesional, terapeutas familiares, consejeros especializados en adicciones digitales. Todo con el propósito de recuperar el control sobre las decisiones. El participar de grupos de apoyo. Existen programas cristianos, tanto en español como en inglés, que ofrecen acompañamiento comunitario. Y algunas iglesias, de paso, si tú eres líder de una de las iglesias, te animo para que puedas abrir, entre esas cosas, para traer almas a Cristo, un programa donde invites a profesionales que pueda ayudar a la gente a recuperarse de la adicción a la pornografía. La Biblia asegura en 1 de Juan, el capítulo 1, el versículo 9, un texto muy conocido por todos, uno de los primeros textos que aprendí cuando me hice cristiano, y que tiene que ver con el perdón. Pero quiero leerlo tal como está en la palabra del Señor. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, cuando la terapia profesional se combina con apoyo espiritual, se presentan mayores tasas de éxito en la superación de la adicción a la pornografía. Hay que decirle a la gente que Dios perdona, que Dios restaura, pero también hay que usar esa orientación profesional. Un elemento, como quinto elemento que quiero presentar aquí en esto de las estrategias, es fortalecer la vida espiritual en el hogar. La verdadera victoria se encuentra en cómo fortalecer la fe. Las familias que oran juntas, estudian la Biblia juntas, participan de actividades espirituales juntas, tienen hijos más resistentes a la presión de la pornografía y otras adicciones. El culto familiar. Satanás no puede dominar el alma que se entrega enteramente a Dios. Y así lo revela la palabra de Dios. Miren, el mismo 1 de Juan, el capítulo 5, el versículo 18. 1 de Juan 5, 18. Miren cómo dice el Señor. Aquí está. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Noten ustedes cómo Satanás no toca a aquel que quiere caminar con Dios. Así que miren, en resumen, no permitas que los dispositivos sustituyan el diálogo y el acompañamiento. Habla con claridad sobre la sexualidad y los riesgos digitales. Busca ayuda profesional espiritual, si es que ya existe el consumo. Ora, cultiva una vida en el hogar. Comparte con tus hijos. Recuerda las palabras de Josué cuando declaró en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que cada familia pueda decidir levantar un muro de protección y esperanza y poder confiar en Jehová. La pornografía ya no está afuera, habita en tu hogar. Abre los ojos y cuida a tus hijos. Gracias por estar con nosotros en este programa, Cómo Vivir la Vida. Y conéctate con nosotros cada semana para poder tener nuevas orientaciones divinas para alcanzar el más alto nivel de calidad de vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.